Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Les pido que me acompañen al libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y preste atención a lo que nos dice la santa palabra del Señor. Según la Biblia al día parafraseada, las Santas Escrituras dicen: así que si nosotros presenciamos y comprobamos el cumplimiento de las profecías, bien harían ustedes en examinarlas cuidadosamente, porque como antorcha que disipan la oscuridad, sus palabras permiten entender muchas cosas que de otra manera serían oscuras y difíciles. Cuando consideramos las formidables verdades que expresaron los profetas, el día esclarece nuestras almas y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en nuestros corazones. Hoy voy a tocar este tema titulado Defiende hasta el final la palabra profética. Una vez más, defiende hasta el final la palabra profética. Hoy veremos lo importante que es defender la palabra profética de Dios, pero no un momento, sino hasta el final, para terminar la carrera de la vida que todos tenemos por delante. Debemos aprender lo siguiente. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos. El reino de Israel hacia el norte y el reino de Judá hacia el sur. El reino de Israel comprendía las regiones de Samaria y Galilea, mientras que el reino de Judá se extendía por la región de Judea. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín se mantuvieron fieles a la casa de David, es decir, el linaje de David se mantuvo en el reino de Judá, mientras que el resto de las tribus se separaron. Las otras 10 tribus se fueron hacia el norte. ¿Por qué se produjo esta división? Por la rebelión de las 10 tribus del norte que se negaron a reconocer a Roboam. ¿Roboam quién era? El hijo y el sucesor del rey Salomón. Y ello se debió a que Roboam desechó el consejo de los ancianos y no quiso reducir los impuestos que su padre ordenó. Más bien los aumentó. Y esta frase lo pinta de cuerpo entero. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Hermanos, con una mucha soberbia de este joven, quiso imponerse en el reino, por eso que las otras 10 tribus no estuvieron de acuerdo con él y se separaron. Previendo su negativa, Dios dio una palabra profética a un hombre llamado Jeroboam, tal como está escrito en 1 Reyes, capítulo 12, versículo 15, que dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. De esta manera, este hombre llamado Jeroboam, que significa que se opone a la gente, se convirtió, miren, sin tener el linaje real, en el primer rey de Israel de la división, ¿sí? El primer rey de la división en el lado norte de Israel. Y por lo tanto, Roboam se quedó con el reino del sur, Judá. A la muerte de Roboam, el hijo de Salomón, su hijo Abián, también conocido como Abías, asumió el trono de Judá, pero no tuvo la bendición de Dios, porque su reino solamente duró 3 años. ¿Y por qué? Porque anduvo en los pecados de su padre y no quitó ni la idolatría ni combatió la inmoralidad sexual. Teniendo estas premisas, ahora reciba esta palabra del Señor. En 1 Reyes, capítulo 15, del 9 al 13, según la versión traducción actual, dice: Asa significa médico o sanador. Comenzó a reinar cuando Jeroboam ya tenía 20 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado, tome nota, duró 41 años. 41 años gobernó Asa sobre Judá. Y su abuela fue Maaca, hija de Absalón. Sí, la hija de Absalón fue Maaca y esa fue la madre de Asa. Asa obedeció a Dios tal como lo había hecho su antepasado David. Es decir, hizo cosas buenas ante los ojos de Dios. Asa expulsó del país a los que practicaban la prostitución en los lugares de adoración, quitó los ídolos que habían hecho los reyes que gobernaron antes de él. También le quitó a su abuela Maaca su autoridad de reina madre, porque ella había hecho una imagen de la diosa Astarte. El rey Asa destruyó esa imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Entonces, hermanos, al rey Asa, a diferencia de los antecesores, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Es decir, un hombre que quiso honrar a Dios.
También para proteger la ciudad de Judá levantó murallas con torres, puertas y barras y formó un ejército con escudos y lanzas. De la tribu de Judá, 300.000 hombres, y de la tribu de Benjamín, 280.000. Todos ellos arqueros y hombres de guerra, bien preparados, bien entrenados. Y ahora escuche, como sucede siempre, el enemigo se levantó contra Judá, contra el reino de Judá. Y ahora yo quiero que reciba esta palabra del Señor. Reciba esta palabra porque muchas veces me dicen, pastor, yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué tengo tantos ataques? Cuando usted está orando, usted está predicando, está compartiendo el Evangelio, está usted apoyando la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas, el enemigo se levanta contra usted. Y siempre he enseñado lo siguiente: o lo tienes al frente, al diablo, ¿no?, resistiéndolo, ¿no?, para que él huya de ti, o lo tienes de la mano jugando la ronda con él. Hermanos, ese es el escenario: o lo enfrentas y lo resistes, o caes rendido ante el diablo. Veamos lo que pasó. En 2 Crónicas 14, del 9 al 12, dice la Biblia que todo estaba bien en el reino de Asa, y salió contra ellos Sera, un etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres, ¿no?, y 300 carros de guerra, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Hermanos, se enfrentan. Hay una diferencia más del doble, es decir, doble de soldados. ¿Y qué hizo Asa? Y clamó Asa a Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que ya no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, ¿no? Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Miren la oración de Asa. Él también, igual que David, invocaba el nombre del Señor. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Hermanos, Dios le dio una extraordinaria victoria a Asa sobre este enemigo. Ahora, usted debe aprender lo siguiente: la confianza del rey Asa no estaba en su ejército bien entrenado, sino en Dios Todopoderoso. Y esa fe hizo que Dios escuchara su clamor, ¿no?, y le diera esta victoria sobrenatural. Ahora, Dios le va a dar una palabra profética a Asa. Escuche, porque Dios nos va dando a lo largo de nuestra vida palabras proféticas. En 2 Crónicas, capítulo 15, del 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. Azarías significa ya ayudado, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y todo Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seréis hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin verdadero sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, y miren la semejanza que hay con estos días actualmente, en aquellos días no había paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano, cuando usted piensa que no hay recompensa, Dios te está dando una palabra. Todo lo que tú hagas para Dios tiene recompensa. Tarde o temprano llegará la bendición que tanto anhelas y esperas en tu corazón. Cuando recibió esta palabra profética el rey Asa, esta fue su reacción. Él cobró ánimo en el Señor, quitó toda la idolatría que había en la tierra de Judá como en la tierra de Benjamín, y de todas las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, e incluso reparó el altar de Dios. Después reunió todo el pueblo, los exhortó a buscar al Dios de sus padres, que lo buscaran de todo su corazón y con toda su alma, y mandó que, miren, como rey ordenó que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, sea grande o pequeño, hombre o mujer, ¿no? Y todos con voces de júbilo prometieron hacerlo al son de las trompetas y al son del chofar. Hermanos, hubo una alegría en el pueblo. Vieron un hombre que sí buscaba a Dios.
que no estaba tras ídolos, ¿no? Tras cosas mundanas, no. Él estaba buscando al Señor. Entonces aceptaron y hubo júbilo en el pueblo. Al hacerlo de todo su corazón, Dios lo bendijo y le dio paz por todas partes. Y no hubo más guerra hasta que transcurrieron 35 años del reinado de Asa. 35 años en completa y perfecta paz. Y hasta aquí vemos el reino de Asa todo maravilloso, maravilloso. Estaba todo en paz y en tranquilidad. Bendito sea Dios. Pero reciba esta palabra del Señor. A lo largo del camino de esta vida y a lo largo de los años como pastor he aprendido que en la vida todo cambia. Todo cambia. Cambian lugares, cambian cosas, cambian las personas, cambian. Todo cambia. Nada permanece igual a lo largo de los años. Son poquísimas las personas que se mantienen firmes hasta el final en su fe, ¿no? En su clamor a Dios. Algo terrible va a ocurrir en el corazón del rey Asa. Veamos lo que pasó y aprendamos de esta revelación que Dios nos da hoy día. En el libro de 2 de Crónicas, capítulo 16, del 1 al 6, según la versión viviente, dice: hermanos, habían transcurrido 35 años, todo está en paz, todo está tranquilo. Es decir, hay un problema y eso lo vamos a ver, que cuando todo está bien y usted tiene todo, usted no necesita buscar a Dios. Y eso es lo que pasó con el rey Asa. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, que significa el que busca o destruye, el rey de Israel, el rey de la parte norte de Israel. Es decir, ¿se acuerdan que se dividió el reino de Israel? Entonces Baasa era el rey de la parte norte, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa, miren lo que va a hacer. Retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y los envió al rey Ben-Hadad. Ben-Hadad, hermanos, significa hijo de un dios falso. Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco junto con el siguiente mensaje. Entonces, él va a hacer una alianza con un hombre pagano. Miren, qué cambio. Cuando vino los etíopes, él buscó y clamó a Dios. Esta vez no, él está actuando a su manera, según su naturaleza carnal y natural. Y le dice al rey de Damasco, ¿no?, de Siria: hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, yo te envío plata y oro, y esa plata y oro era el templo de Dios. Y rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar la ciudad de Israel. Ellos conquistaron la ciudad de Hijón, Dan y Abel-Bet-Maaca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Baasa, rey de Israel, se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo, todo lo que había hecho, retrocedió. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Baasa había estado usando para fortificar Ramá. Asa empleó estos mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba y Mizpa. ¿Qué estamos viendo en este pasaje de la Biblia? Habían pasado buenos tiempos de paz y bonanza. Todo le iba bien. El rey Asa se olvidó que todo esto, esta paz y esta bonanza se debía, hermanos, a la palabra profética que había recibido tiempo atrás de parte de Dios, cuando todos ellos prometieron de todo corazón buscar y servir a Dios, de honrarlo a Dios. Ahí vino la bendición, ahí vino la bonanza, ahí vino la paz, ahí vino la tranquilidad, ahí vino la prosperidad de Asa y todo el reino de Judá. Pero al transcurrir el año pensaron que todo esto era natural, que era normal. Y cuando hace esto, hermanos, comienza él a manifestar que se ha alejado de Dios. Como estaban tan bien, ya no había clamor a Dios. Lo vieron todo tan normal y natural
que se olvidaron que todo lo bueno proviene del Dios viviente. Yo quiero que escuche esto. El hombre olvida, pero Dios no olvida. Lo vuelvo a repetir. Usted puede olvidarse de algo. Se puede olvidar de una promesa que hizo, pero Dios no se va a olvidar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Dios va a enviar a sus siervos, un profeta, para darle otra palabra profética a Asa. En 2 Crónicas, capítulo 16, del 7 al 9, dice lo siguiente. En aquel tiempo vino el vidente Hanani, el profeta Hanani, que significa mi gracia, y fue a hablar con Asa, rey de Judá, y le dijo, escuche lo que le dijo el vidente, el profeta de Dios a Asa, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, los libios, no eran un ejército numerosísimo, 1.000.000 de hombres, con carros y mucha gente de a caballo, y con todo porque te apoyaste en Jehová, Él te los entregó en tus manos. Si Dios te dio esa victoria tan inmensa y tan grande, dice, ¿no? Hermano, ¿por qué te has volteado tu corazón? ¿Por qué? Y mira lo que dice la Biblia, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él, para aquellos que defienden su palabra profética, para aquellos que se mantienen firmes en la fe. Dice, locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pasaron tus tiempos de bonanza, pasaron tus tiempos de paz, pasaron tus tiempos de tranquilidad. Ahora habrá una guerra continua en tu vida porque te olvidaste del Señor tu Dios. Aprenda lo siguiente. Por todo lo que hizo el rey Asa anteriormente, usted tal vez, y yo también mismo pensaría que él al recibir esa palabra se postraría, se arrepentiría, le pediría perdón a Dios. Pero eso no sucedió. Miren cuál fue ahora la reacción de Asa. Antes él ordenó que todo aquel que no se humillara y no buscara a Dios de todo corazón fuese muerto. Eso es lo que él dijo. Ahora, en 2 Crónicas 16:10, ¿qué ocurrió cuando recibió esta segunda palabra profética? Asa se enojó tanto con el profeta Hanani, el vidente Hanani, por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y le puso en un cepo. En ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. El rey Asa, que anteriormente prometió buscar y clamar a Dios, ahora mete preso al mensajero del Señor, le pone cepo. Y seguramente ante el reproche de algunos, ¿no?, comenzó a oprimirlos, a hostilizarlos. El rey Asa cambió, pero no cambió para bien, sino para mal. 35 años hizo bien delante de Dios, pero al final se descuidó, al final cambió, se endureció su corazón. Y hermanos, cambió completamente de aquel hombre que buscaba a Dios y se convirtió en un hombre renegado de Dios. En el año 39 de su reinado, se va a enfermar. Acuérdense que su nombre de Asa significa médico o sanador, pero ahora él se va a enfermar, ¿no? Como está escrito en 2 Crónicas, capítulo 16, del 12 al 13, que dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de sus pies. Amén. Y no es casualidad que se enfermen los pies, porque sus caminos se desviaron. Y miren cómo hace énfasis la palabra del Señor para que nosotros entendamos lo importante que es defender la palabra profética. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Él no buscó otra vez apoyarse en Dios. Pastor, significa que no hay que confiar en los médicos. No, eso no es lo que usted debe entender. Debe entender que primero debe buscar a Dios y Dios lo guiará. Y Dios tocará y usará a los médicos apropiados. Amén. Sea que Dios mismo intervenga con un milagro o usará a los médicos, porque Dios también bendice a los médicos. De hecho, Lucas en el Nuevo Testamento era un médico, el médico amado lo conocía. Hermanos, él no buscó a Dios, sino buscó al hombre. ¿Qué pasó entonces? La Biblia dice en el versículo 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado.
hermanos, ante su rebelión, ante su terquedad, ante su enojo, al no querer buscar a Dios, murió. El rey Asa ya no confiaba en Dios, no defendió la palabra profética del Señor hasta el final. ¿Qué pasó realmente con el rey Asa? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Era un buen hombre? Sí, era un buen hombre, pero hermanos, yo siempre he enseñado, la carrera es hasta el final. Mejor es el final que el comienzo. No importa de dónde te sacó el Señor, sino cómo vas a terminar en la vida. Asa comenzó bien, 35 años bien, todo ese lapso, nadie pensaría que iba a terminar tan mal. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por la incredulidad, falta de confianza, falta de fe en Dios. Se endureció contra el Señor, oprimió al pueblo, ¿no? Y finalmente se enfermó. Y se enfermó de una enfermedad de la cual él va a morir. Y usted aprende lo siguiente: el tiempo y los años de vida no necesariamente nos hacen mejores personas. Solamente será así si guardamos la fe y la palabra profética de Dios hasta el final. La Biblia dice y nos da una luz más sobre el rey Asa, que en Jeremías capítulo 41, el profeta Jeremías, capítulo 41, versículo 9, según la versión viviente, dice: la cisterna donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande, cavada por órdenes del rey Asa. Asa pidió que hicieran una cisterna. Dice que cuando fortificó Mizpa para protegerse del rey Baasa de Israel, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres, la llenó de huesos. Y ahora reciba esta palabra del Señor. No es una casualidad que esa cisterna que hizo el rey Asa, por temor al rey Baasa, por temor a un hombre, cuando la Biblia dice: no temas, yo te ayudo, dice el Señor. No temas lo que pueda hacer el hombre, es lo que nos dice el Señor. Alabado sea Jesús. Esa cisterna no se llenó de agua, sino de cadáveres, de huesos. ¿Por qué? Porque escrito está en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, sin profecía, sin una palabra profética, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Tenía la profecía, pero no guardó, no defendió la palabra profética de Dios Asa. ¿Y en qué termina todo esto? Hermanos, terminan convirtiéndose en huesos secos, huesos sin vida, huesos sin propósito, huesos sin destino. Quiero terminar diciéndole lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18 dice: este mandamiento, no es una opción, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, es decir, pelees valientemente la buena batalla. Quiere decir esto, que debemos guardar la fe y la palabra de Dios hasta el final. Hasta el final. Si tú has recibido una palabra profética, la semana pasada hablamos de recibir una palabra profética, pero ahora no es de un día ni dos, tienes que orar hasta el final de tu vida para que se mantenga firme y el diablo no tome ninguna ventaja sobre ti. Si tú has escuchado hoy este mensaje, no sé cuántos años tendrás tú viviendo la vida cristiana, pero eso no nos garantiza que terminemos la carrera. Lo que nos garantiza es la obediencia a la palabra de Dios. Y si obedecemos y luchamos, porque hermano, el enemigo va a venir a robarnos la bendición, pelees la buena batalla de la fe. Te invito a hacer una oración conmigo en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos delante de Dios. Padre amado, te damos gracias, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque ahora, Señor, luz ha venido a nuestro corazón, a nuestra mente, y podemos entender que no debemos descuidar esta fe tan grande, Señor. No debemos descuidar esta salvación tan grande que Jesús nos ha dado. No debemos descuidar esta palabra profética que hemos recibido en nuestras vidas. Señor, si por algún momento hemos dudado, hemos desconfiado, si por un momento hemos pecado contra ti, perdónanos
Perdónanos y restaura nuestro corazón, restaura nuestra vida. Examínanos interiormente y quita de nosotros toda iniquidad y toda maldad. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Creemos que Jesús vino a este mundo a predicar la verdad y por esa verdad fue a la cruz y en la cruz su sangre fue derramada y por esa sangre nuestros pecados han sido borrados. Él murió pero resucitó al tercer día y vive para siempre. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por darnos una oportunidad de hacernos entender que esta carrera la tenemos que ir viviendo y venciendo hasta el final. Espíritu Santo Dios, ayúdanos a guardar la fe hasta el fin de esta meta. En el nombre de Jesús, tu gracia y tu favor sean con nosotros. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Quiero terminar con este pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, que dice, escuche bien, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto, Maranata. Una vez más, le pido que compartan este mensaje con aquellos que no conocen al Señor, que comenten, hagan comentarios, que pongan like en las plataformas de Facebook, YouTube y que sigan apoyando nuestro ministerio para que la gloriosa palabra de Dios siga tocando las vidas de las personas. Dios les bendiga ricamente. Bendiciones.